Bien, nos encontramos hoy con el 32º encuentro con Lucas, que es la misión de los 72 discípulos, Lucas 10, versículos 1 al 20. Nos habíamos preguntado qué motiva a Jesús para enviar a los discípulos, qué condiciones les imponen, si estas son válidas para nosotros, por qué es así, qué significan los lamentos del Señor y qué descubren los discípulos en su misión y a qué se deberá. ¿Y qué consecuencias tiene ese alegrarse de los discípulos? Habíamos anticipado en el capítulo anterior una segunda misión de los discípulos de Cristo, en donde envía ahora no a los 12, sino a 72. Los consejos que da Jesucristo coinciden con los que San Mateo refiere en la primera misión de los 12. Y no debe extrañarnos que los suela repetir en esta y en otras ocasiones distintas. Lo cierto es que Lucas decidió relatarlos en esta oportunidad y no en la anterior. El enviado de Cristo representa a Cristo y en el fondo al mismo Padre Celestial. Él dice: quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza, rechaza al que me envió. Todo el que recibe un mandato de Cristo lleva la presencia y la autoridad de Cristo. Reviste su dignidad y en consecuencia la de Dios Padre, que envía a Cristo. Esta es en realidad de una especie de misión preparatoria de la que haría el mismo Jesús. Y por eso los envía a todos los sitios a donde Él iba a ir y donde iba a pasar. Deben por lo tanto allanarle el camino. Y esta es la misión que tiene todo misionero: preparar el camino del Señor, y los envía de dos en dos. Hay razones para esta distribución por parejas: la ayuda mutua, garantizar la verdad del testimonio, ser una expresión viviente del Evangelio de la Paz. Este consejo mandato del Señor se siguió respetando entre los primeros cristianos, y la más famosa pareja misionera, la podemos decir, fue la de Pablo y de Bernabé. Luego les da las instrucciones para que realicen la misión con el espíritu propio de los que los debe animar. Ante todo, la oración. Les dice: la miel es mucha y los obreros pocos. Rueguen, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Con esta alusión, quizá Jesús quería hacerles entender que podían buscar colaboradores en los pueblos y caseríos donde entraran, porque indudablemente el encargo misionero era una labor más grande de la que ellos mismos podrían llevar a cabo por sí solos. En caso de ser así, al encontrar tales ayudantes, solo podría ser un don de Dios, porque los obreros de la mies divina solo pueden ser suscitados por el dueño de la mies, que es quien los concede como fruto de la oración. Este mandato excedía el marco de la misión histórica de los 72, que debe haber sido bastante circunscripta en forma territorial y temporariamente, por lo que Jesús estaba instruyendo a la futura iglesia sobre el don de la vocación consagrada a la predicación del reino. Solo se reclutan obreros para las almas a fuerza de oración y de penitencia. La actitud: vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Jesús nos dice simplemente que aquellos a los que los envía son lobos, sino que a sus discípulos los envía como corderos, es decir, a comportarse como tal. Si hubiera dicho simplemente van a predicar a lobos, podría entenderse que les indicaba que estuvieran atentos y se defendieran de los ataques, pero el Señor subraya que Él los manda como corderos, con la actitud del cordero, que es la indefensión, la mansedumbre, la bondad. Mateo en su texto añade dos virtudes que no quitan al cordero su mansedumbre, pero compensan su indefensión. Yo los envío como corderos en medio de lobos.
sean prudentes como serpientes y simples como palomas. Jesús no manda a sus ovejas al matadero, sino que les dice que sean prudentes y que hagan lo que el cordero hace, que valen llamando al pastor, que es el mismo Cristo, para que venga a defenderlos. Esta indicación hace referencia también a la disposición para la persecución y martirio al que debe estar dispuesto el misionero en su misión. Después les dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Es decir, que la riqueza del misionero es la pobreza, porque lo que empuja a vivir en plena confianza en la providencia de Dios. Esto se completa con lo que dicen más adelante: permanezcan en la casa que los reciba, coman y beban de lo que les sirvan, porque el obrero merece su salario. Y después dice algo interesante: a nadie saluden por el camino. Es una acción que a primera vista parece chocante, poco comprensible en la catequesis de Jesús. Sin embargo, se trata de aquí de una figura hiperbólica de aquellas de las que Jesús apela de vez en cuando. En realidad subraya la urgencia de la misión y la necesidad de evitar dilaciones inútiles. En cualquier lugar que entren, digan primero: la paz sea con ustedes. El misionero debe llevar la paz espiritual sintetizada en las obras de misericordia que realice. Esta paz, empero, solo descenderá sobre los que son, como lo llama Jesús mismo, hijos de la paz. Y si hubiere allí un hijo de paz, la paz reposará sobre él, y si no, volverá a ustedes. Después les dice: curen a los enfermos, que es el segundo fin del misionero, hacer el bien incluso temporal en la medida de lo que uno puede. Esta alusión sugiere todas las obras de misericordia corporal. Díganles: el reino está cerca de ustedes. La predicación del misionero, entonces, debe tener el mismo objeto que la misión de Cristo, es decir, la llegada del reino de Dios a cada hombre, a cada relación humana, que su verdad debe ser la forma según la cual se ha de construir todo lo que se construye en este mundo. Sobre todo, comenzando predicando por el mismo Señor. Por ese motivo no se puede ser otro el cometido del enviado de Cristo. La responsabilidad del misionero ante Dios se ve cumplida en este ir y anunciar la buena noticia. Lo demás, el desenlace de la lucha entre la Iglesia y la libertad de cada corazón, ya no es tarea del misionero, ni de su competencia. Por eso les dice que en la ciudad en la que entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, la sacudimos. Pero sepan, pese a todo, que el reino de Dios está cerca. El no aceptar el anuncio no puede impedir la venida del reino, solo puede causar su pérdida. El quedarse fuera de algo que ha estado a la mano por un acto de misericordia del mismo Dios. La cercanía del reino es además elemento de juicio para cada hombre, porque la aceptación del reino no es algo optativo. Dios solo invita y ofrece la gracia para entrar en él, pero no impulsa a la fuerza, no compele a nadie a que entre. No introduce con violencia, porque la fe y el amor no puede causarse en forma violenta, porque exige la libertad del hombre en su opción. Pero hay una obligación moral: el que no entra será juzgado por no haber entrado. De ahí que esta expresión, el reino de Dios está cerca, también adquiere un sentido de amenaza, porque se relaciona con el juicio, que será sobre la aceptación del reino. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaída, porque si Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que sentados
con sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso en el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Lucas añade inmediatamente el relato del regreso de los discípulos. La reacción que estos hacen ante el Maestro nos muestran los frutos de la misión, que principalmente son dos, uno primario y otro secundario. Los discípulos, como los hombres en general, están más que impresionados por el secundario, que es más llamativo y estruendoso, el sometimiento de los demonios. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada le podrás hacer daño. La llegada del mensaje de Cristo, aunque sea a través del enviado, del misionero, es suficiente para poner en fuga los malos espíritus que esclavizan al hombre. Es la luz de la verdad evangélica y la fuerza de la gracia que vence el demonio. Pero no es este el principal fruto, sino la salvación de la propia alma, la de sus misioneros. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. El cumplir con la misión que Dios ha asignado a cada uno de nosotros en este mundo deja por escrito nuestros nombres en el cielo. Y este es el principal fruto de la misión, porque en ella el misionero realiza el cometido para el cual y para el cual Dios lo ha creado, y así se gana su lugar en el cielo. Los demás es secundario y accesorio. Si lo primero no es lo primero y lo segundo, sino que se cambian los puestos, gustando más el poder sobre los espíritus que la unión con Dios, entonces el poder de los demonios pueden hacernos iguales a estos demonios, orgullosos de su imperio espiritual, que es por lo cual esto es peor de lo que nos puede suceder. Así que bien, con este pequeño apunte les dejo para que puedan seguir meditando en nuestro 32º encuentro.